seguimos con este pequeño ciclo sobre grandes maestros de la pintura universal, desde el 15, creo recordar, hasta el 20. Hoy es la penúltima de las conferencias de este ciclo. Vamos a hablar del siglo XIX y les debo confesar que la primera dificultad, el primer problema, ha sido pues el seleccionar a tres grandes pintores, que evidentemente es difícil por la extraordinaria cantidad y calidad de artistas de primerísima fila, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos y en algún otro lugar aparecen grandes artistas, grandes pintores, que ponen de manifiesto los cambios importantes, importantísimos, en profundidad, que sufre este arte en esos tiempos. Claro, la elección fue difícil, pero yo estoy seguro que los tres que he seleccionado, primero, son muy diferentes entre sí, segundo, son conocidos, aunque con lagunas, evidentemente, por muchos de quienes me estarán escuchando, y creo que tendremos una sesión, bueno, muy agradable e interesante para todos. Empezamos efectivamente con esta primera imagen, aquí, de Claude Monet. Claude Monet. Estamos en el año 1866, más o menos, y aparece este extraordinario lienzo titulado Déjeuner sur l'herbe. El título les resultará familiar a los que tengan algunos conocimientos del arte de la pintura, porque efectivamente ese fue el título de Edouard Manet, Déjeuner sur l'herbe, que tiene una importancia capital en la evolución de la pintura en Francia y en toda Europa en los años que estamos considerando. De hecho, supone el arranque, digamos un poco, la paternidad, la referencia ineludible siempre de todos los pintores que con el tiempo constituirán ese grupo de pintores impresionistas que tanto impacto produjo en esta arte. Esta obra es, de hecho, un recuerdo afectuoso, una mención, un tributo que nuestro autor de hoy, Claude Monet, erige a Edouard Manet. Le pone el mismo título. El título, evidentemente, pues nos habla de un bosque, en este caso, hombres y mujeres que aparecen por ahí, que han salido a hacer un picnic, una comida campestre. El sentido es diferente de la obra de Manet, pero sin duda alguna desvela, refleja muchos recuerdos hacia aquella obra emblemática. También de Claude Monet he seleccionado, tiene una producción enorme, la selección ha sido muy costosa porque realmente las limitaciones en el tiempo imponen todo lo que es su dictadura en este sentido. Y bueno, pues esta obra me parecía realmente importante. Grenouillère es el nombre de un lugar junto al río Sena, no lejos de París, un lugar simplemente pues de picnics, de diversión, de relajamiento, etc. Y son muchas las personas que acuden a él, bueno, simplemente pues para conversar, bailar, tomar una copa, etcétera, etcétera. Lo que vemos en esta obra es precioso, en una palabra. Es una pintura nueva, totalmente, radicalmente distinta a las pinturas de los siglos anteriores, por supuesto, muy diferente de la pintura del XVIII, tremendamente diferente. Es una pintura desinhibida, agradable, llena de luz, con una serie de contrastes, de puntos interesantes, etc., con un impacto sobre el espectador absolutamente garantizado. Y aquí nos llama la atención, bueno, pues sí, efectivamente, ese grupo de personas
que se encuentran en ese pequeño islote, que se encuentran sobre una superficie cubierta de la derecha. Vemos el río Sena en todo su esplendor, un bosque al fondo, algunos bañistas, y nos llama la atención, cómo no, sobre todo y de una forma muy especial, aparte de la luz, la calidad del dibujo, la composición, etc., la manera en que está tratada el agua del río. Son pinceladas de diferentes colores, azules, negros, ocres, etc., que dan lugar a un espacio realmente muy bien definido, un tanto errático desde el punto de vista, no interesa tanto el detalle, sino la sensación de conjunto, y sobre todo una verdadera maravilla en cuanto a la captación de la luz. Es un elemento absolutamente indispensable, sin olvidar la perspectiva nunca, claro, en esta obra impresionista de Claude Monet. También muy valorada, pero en un aspecto muy diferente, tenemos esta Camille en el jardín. Bueno, su esposa, evidentemente, ramo de flores, un caballero que la acompaña, unos jardines al fondo. Esta primera, del primer plano, está sentada en un banco, y el banco está en la sombra de la arboleda probablemente que tenemos a nuestra espalda, y entonces vemos una luz fuerte, en cambio, sobre esos macizos de flores, esos setos, esos arriates, esos árboles que llenan el fondo de la composición. De nuevo, lo interesante es el dibujo, es la impresión, es la vista del conjunto, es el no ceder en los detalles, salvo en las figuras principales, en este caso, ofreciendo una visión de conjunto muy agradable de una pintura luminosa, moderna, valiente, en todos los sentidos. Se encuentra, igual que el anterior, en el Metropolitan de New York, un gran museo estadounidense, un gran museo mundial, con una colección soberbia de pintura de todas las épocas y también correspondiendo a este siglo XIX. La familia del pintor es esta preciosidad de lienzo, su esposa, su hijo, muy pequeño todavía, la mujer está cosiendo y se encuentran al aire libre. Atención a esto, es pintura al aire libre la que estará predominando en este movimiento, sin excluir otros temas, evidentemente, pero básicamente la pintura au plein air, al aire libre, es una constante en todos quienes cultivan esta escuela de modernidad en la pintura francesa y europea. Vean ustedes también los trazos, quiere decir las pinceladas con que están tratadas, sobre todo el vestido de la mujer, las flores de ese jardín espléndido. Estamos en plena primavera, sin duda alguna. La indefinición de los detalles no interesan demasiado, sino, insisto, una visión de conjunto, siempre bañada por el sol, bañada por una luz deslumbrante de una primavera u otoño. Sigamos adelante. Esta se encuentra en Boston, en el Museo de Fines Arts de Boston, obra interesante. También me parece importante en esta brevísima y limitada selección, pues el incluir esta que estamos contemplando ahora, que insiste en los puntos sobre los que yo señalaba anteriormente como características generales de las obras de Monet en esta época al menos. Luz, luz y luz, aire libre, contrastes, en definitiva, perspectiva, visión de conjunto, riqueza del colorido, pinceladas cortas y breves, pero para dar un conjunto coherente,
precioso, lleno de atractivos, como en esta obra que se conserva en la National Gallery de Washington, en la que se representa de nuevo a su mujer con una sombrilla y su hijo un poco mayor que en el anterior lienzo que hemos visto hace un par de minutos. También importante, cambiemos el tema, esta Gare de Saint-Lazare, la estación de Saint-Lazare en París. Bueno, evidentemente el colorido es más sombrío que el anterior, es un semi-interior, un espacio cubierto, está nublado, hay humo de las locomotoras, hay nubes. En definitiva, los colores no son ni de lejos tan vivos como los anteriores, pero la impresión de realismo, la impresión de cotidianeidad, el gusto por los detalles en cuanto a las locomotoras, las personas que aparecen por aquí, las cubiertas de vidrio, etcétera, que también conocemos en cualquier estación. Y entonces, de hecho, en este caso, una de las más transitadas en aquellos años. Hay que recordar también que lo que estamos viendo es relativamente una primicia para aquella sociedad, es decir, empieza el ferrocarril y empieza el ferrocarril con estas locomotoras a vapor, por supuesto, quemando carbón a paletadas y produciendo humos y produciendo, en definitiva, estruendo, pero siempre muy del agrado de los franceses, en este caso, los europeos en general, que cambian poco a poco o rápidamente sus costumbres absolutamente cotidianas y muy antiguas en el tiempo. La obra se encuentra en la National Gallery de Londres, en Trafalgar Square, ya saben, en el corazón de aquella gran ciudad, un museo sin duda alguna de enorme importancia para aquel país y toda Europa. También interesante el que echemos una ojeada a esta maravilla de nuevo paisaje, de nuevo plein air, al aire libre, de nuevo espacios abiertos. En esta ocasión los cielos están un tanto nublados, no hay ese rompimiento de los colores claros que supone la acción directa del sol. No, aquí está todo más mediado, más prudente, pero atención a cómo se resuelve el primer plano. Estos matojos de flores, en fin, de muy distinto tipo, silvestres, por supuesto, a las orillas del río, evidentemente el río Sena, esos árboles en la lejanía, esas orillas cubiertas de verde, esos cielos, como decía, muy nubosos en este caso, y todo ello de una forma u otra reflejándose en lo que es las aguas tranquilas, siempre o casi siempre, de ese gran río francés. El río Sena, National Gallery, pero en este caso de Washington, otro de los grandes museos de Estados Unidos. Hay una peculiaridad, que es una mera curiosidad, pero los que hayan leído algo sobre el tema sin duda reconocerán pues esta mención. La Catedral de Rouen, la Catedral de Rouen, una obra muy conocida de Claude Monet que se caracteriza por tener varias versiones, 7 u 8 diferentes, con exactamente lo mismo que estamos contemplando en esta, pero con un aspecto muy, en algún caso, tremendamente diferente a lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que pretende Monet? Simplemente pretende decir que un mismo objeto, en este caso una fachada preciosa de esa catedral gótica francesa,
según la luz que recibe, según esté el sol radiante o hayan nubes, según sea la primera hora de la mañana o la mediada de la tarde, según una serie de circunstancias, es diferente, tremendamente diferente en muchos casos. Y bueno, Monet deja una constancia para los neófitos que aleja cualquier duda en ese sentido y que ante nosotros subraya, si es que hiciera falta a estas alturas, la importancia de la luz en los efectos de los colores y de las imágenes que estamos aquí contemplando. Importante obra que se conserva en ese prodigio de museo, recomendado una y mil veces en mis intervenciones, que es el Museo de Orsay en París, junto al río Sena, no lejos del Louvre, pero en un contexto muy diferente y, por supuesto, con un contenido radicalmente diferente a la de el Gran Louvre de París. Importante también que después de recordarles que Monet tuvo una vida muy longeva y estuvo pintando hasta una edad muy avanzada ya, superando a otros muchos de sus compañeros coetáneos, en una de sus últimas aportaciones nos muestra esta maravilla, una vez más, de lo que es una obra emblemática, como todas las anteriores, de eso que hoy en día llamamos impresionismo, y que es un movimiento que durará apenas una década. Está Monet, está Sisley, está Pissarro, le acompañan en esa aventura, pues personas como Renoir y algún otro, pero Monet, sin duda alguna, es la cabeza visible destacada que sigue pintando obras impresionistas durante toda su vida. Y nada mejor para demostrarlo que contemplar la obra, tiene varias producciones, claro, la obra que les muestro aquí, para mí una de las más interesantes, de lo que es su casa en Giverny, una casa de campo que el pintor acondiciona, en la que vive durante muchos años, pinta una y otra vez sus espléndidos jardines que siguen cuidados hoy y abiertos al público para ventura de los afortunados que puedan visitarlos al tiempo que observan el entorno en el que Monet pintó sus obras durante largo tiempo. Esta obra que les muestro aquí en particular se encuentra expuesta en el Art Museum de Filadelfia. Una vez más, muchos grandes museos americanos tienen la suerte o tuvieron la inteligencia de hacerse con grandes obras de la pintura europea, en este caso del XIX. Y acabemos donde estamos, en los jardines de Giverny, la residencia de Monet, y nos deja una de sus últimas obras, esta maravilla, este torrente de belleza, de color, de contrastes, en definitiva, utilizando toques de pincel muy breves, muy rápidos, muy luminosos, ofreciendo una visión de conjunto verdaderamente soberbia de lo que eran los jardines de su casa y lo que es una gran obra, sin duda, de la pintura impresionista. Y bueno, pongamos un punto y aparte y pasemos a algo muy diferente de lo anterior. Las diferencias son abismales, como ustedes mismos verán.
Eduard Munch. Eduard Munch, un pintor noruego, tal vez con alguna excepción no demasiado conocido por el gran público, pero sin duda alguna un gran pintor con aportaciones de extraordinario atractivo también en ese finales del XIX. Mañana es el título del lienzo que estamos viendo. Una mujer se está levantando, todavía sentada en la cama. Entra luz en la habitación, un sol tímido en esas primeras horas a través de alguna ventana de la izquierda y constituye un juego de colores, ninguno excesivamente vivos, pero sin duda alguna de una gran belleza y ponderado. En todo caso, también el dibujo, la calidad de la composición ayuda mucho. Esta obra se encuentra en un museo de Bergen. Bergen está simplemente yendo hacia el norte, en Noruega, en la costa. Estamos a unos cientos de kilómetros de Oslo y Bergen es una ciudad realmente preciosa. Yo les recomiendo mucho a los que no la conozcan que hagan una escapada, no se arrepentirán, seguro, que se encuentra en la boca de uno de los grandes fiordos de aquel país. La belleza del entorno es indescriptible. Pero sigamos con Munch. Otra obra, muy diferente a la anterior, en la que destaca evidentemente el colorido de los distintos temas. Esta mujer cubierta con un sombrero, absorta, mirando el paisaje a la puerta de su casa, que aparece a la izquierda, un pequeño lago a la derecha, en definitiva, unos árboles al fondo, un celaje con alguna nube también en la parte superior derecha. Atardecer es el título, Atardecer. Una obra intrigante. ¿Qué es lo que está pensando esta mujer? ¿A qué está mirando tan fijamente? ¿Cómo existe esa simbiosis entre personajes y paisaje? ¿Cómo los colores utilizados por el pintor resaltan la belleza de la composición? En definitiva, toda una serie de elementos que en este caso, pues algunos afortunados podemos ver con relativa facilidad, puesto que el lienzo se conserva y se expone actualmente en el Museo Thyssen de Madrid. Nueva obra de Munch, muy diferente a la anterior, pero vean que las tres primeras obras son mujeres como protagonistas, casi única de esos lienzos, cada una de ellas en una actitud y una situación diferente. En este caso concreto, bueno, pues tenemos una obra con una mujer sentada en unas rocas junto al mar, absorta en sus pensamientos, mirando a la lejanía de una forma verdaderamente de muy alta concentración. De nuevo, colores puros o casi puros en algún caso, ofreciendo contrastes, dibujo, color, composición, todo juega. Obra conservada en el Museo de Bergen que he citado anteriormente. Atardecer es una obra, Evening Street es otra, el título se parecen, pero evidentemente el paisaje, el entorno, la temática, las sensaciones que despierta en nosotros cuando contemplamos estos lienzos son obviamente muy diferentes. Ahora estamos en un espacio urbano,
por la tarde, gente con sombrero de copa, las mujeres evidentemente también un tanto elegantemente vestidas, hay mucho movimiento en la calle, alguna luz encendida y bueno, se dirigen o vienen de algún espectáculo, tal vez un concierto, etcétera, pero con unos rostros, ojos muy abiertos, fijos, alucinados, algo afecta a su estabilidad emocional, sin duda alguna. Obra muy importante, seguro que conocido por todos o casi todos de quienes me escuchan esta tarde, El Grito, Galería Nacional de Oslo. Es una obra absolutamente emblemática de Munch. Hay varias versiones. Esta es una de las más afortunadas o la mejor. Y bueno, vean ustedes un personaje en primera línea, las manos sujetando la cabeza, gritando en un tema. Oiga, ¿y qué quiere decir esto? Bueno, hay muchas especulaciones al respecto, se han barajado una y otra vez las teorías más diversas. Hay dos personajes al fondo, es un puente, una especie de mirador sobre una zona de mar. Estamos seguramente en un atardecer, a juzgar por el colorido del cielo, tremendamente peculiar pese a todo. Y en todo caso, pues, ¿qué quiere representar? ¿Por qué grita este personaje? Bueno, hay mil y una hipótesis, pueden ustedes atreverse a lanzar la suya. Parece que lo que afecta, lo que perturba a este personaje es la soledad, la incomunicación, el estar ahí en un lugar prácticamente desértico, simplemente contemplando todo lo que hay a su alrededor. Es algo que en un momento u otro todos hemos vivido y comprendemos perfectamente lo que aquí se quiere representar. Aunque el dramatismo, la contundencia, en definitiva, una cierta ambivalencia o incógnita también en este caso, pero apuntando a situaciones anímicas, situaciones personales, con motivos justificados o con motivos nimios en los que vive mucha de la gente que habita el mundo moderno. Obra, en este caso, Las manos, es el título, justamente lo que no vemos de esta mujer semidesnuda que se ofrece ante nosotros, un cuerpo esbozado, la falda que cubre desde sus caderas a sus piernas, importante, y unas manos, atención, no vemos las de la mujer, pero sí en la parte de la derecha del lienzo y en la izquierda de forma sugerida, manos que se dirigen hacia ella, hacia ese cuerpo que se ofrece ante nuestra vista. Esto está simplemente esbozado, diseñado, sugerido. Son manos inexistentes. Los colores son irreales. Hay todo un sentido onírico de lo que es la escena, evidentemente, que nos inquieta, que nos perturba, que hace que nos interroguemos sobre su significado real. También controvertida es esta Madonna, de nuevo una mujer desnuda, cabellos largos y oscuros, rostro echado hacia atrás, un fondo inquietante y algún signo
de carácter religioso, el nimbo alrededor de su cabeza, que igualmente nos perturba. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué se quiere representar aquí? ¿La religión está presente en esta obra o simplemente es una especulación sin otro significado que el que estamos viendo directamente? Preguntas y preguntas que se han hecho los especialistas con respuestas de toda naturaleza. Madonna, Museo Nacional de Oslo. El baile, baile de la vida, titula exactamente Munch. Baile de la vida. Bueno, obviamente es un baile lo que estamos contemplando, presuntamente a la orilla del mar, sobre un césped, y distintas actitudes aquí, unas parejas aquí y allá, pero un tanto ambiguas en cuanto a la significación que existe en relación con los sentimientos de esas parejas, sus intenciones, sus actitudes durante ese baile. Vemos dos mujeres solas, una vestida de negro a la derecha, otra vestida de blanco a la izquierda, y algunas parejas, entre ellas la central, que aparece simplemente mirándose a los ojos, pero en un sentimiento, insisto, de ambigüedad. Algo no va del todo bien en la relación de algunas de las personas que aquí se representan. Importante también esta obra, preciosa en su composición, en su ejecución. Vean ustedes que el tratamiento de los lienzos de Munch es muy diferente de lo que acabamos de ver hace unos minutos con Monet. No tiene absoluta y rotundamente nada que ver. En un caso es impresionismo, predominio de la luz, contrastes de colores, composiciones, etc. Aquí es un poco un deseo del pintor de ahondar en el alma humana, en el contexto físico en que sus personajes se encuentran. En este caso, un puente sobre algún río, unas casas al fondo, el celaje azulado en este caso, y estas tres jóvenes vestidas de forma diferente, con colores vivos, cabellos al aire, que contemplan las aguas del río y se preguntan, tal vez, muchas dudas sobre su futuro inmediato o lejano. Ahí tienen ustedes a Edvard Munch, un autorretrato, el final de este autor, de lo que veremos esta tarde, el final porque cronológicamente está así, o sea, las obras las presento siempre en orden rigurosa y rotundamente cronológica. Autorretrato, en un llamado Museo de Munch en Oslo, aparte de la Galería Nacional, un museo que lleva su nombre y que tiene, como no, una colección importante de este pintor, no demasiado conocido para el gran público, pero evidentemente con unas obras realmente personalísimas, inquietantes, que supone una vía nueva en todo lo que está cambiando, y mucho, en estos finales del XIX. Y vamos con nuestro tercer autor, rotundamente diferente de los anteriores. La elección está obviamente estudiada en ese sentido y espero que eso pues, cumpla con sus expectativas cuando tan amablemente me escuchan. Vincent van Gogh,
un pintor holandés absolutamente singular, como lo son los otros. Baile de Arles es el título de esta primera obra. Un interior, un café, seguro, de aquella localidad, en el que una multitud de gente, verdaderamente hay muchas personas ahí, jóvenes en su mayoría, mujeres, hombres, etcétera, están simplemente disfrutando de un baile, pues simplemente festivo, atractivo desde muchos puntos de vista en esa localidad francesa. La obra se encuentra en el Museo d'Orsay, en París, que antes he mencionado. Ven ustedes los colores utilizados por este autor. Hay sí colores vivos, pero realmente con un toque, en este caso al menos, con un toque de severidad, con un toque de tonos neutros, de tonos más bien oscuros. Realmente no vean aquí, no busquen muchos detalles, muchos retratos, mucho que decir respecto a las vestimentas de estos hombres y mujeres. Aparecen simplemente como un conjunto un tanto despersonalizado, pero la ambientación, sin duda alguna, está muy bien conseguida. Claro, de características muy diferentes, esta obra temprana también de Van Gogh. Van Gogh era un autodidacta, en definitiva, iba aprendiendo, iniciaba obras de todo aquello que veía a su alrededor, pintor holandés, en definitiva, con algunos problemas de tipo vivencial desde siempre, y en este caso, con esta visión realmente escalofriante, diría yo, cuadro oscuro, las tonalidades, salvo esa luz mortecina del centro, pues son con predominios de verdes, marrones, oscuros, etc. Aparecen sombras aquí y allá. Es el interior de una vivienda modestísima, de trabajadores, en definitiva, de gente nada favorecida por la fortuna, comedores de patatas. En esto consiste su alimentación, acompañado de nada más, tal vez una taza de alguna infusión completará la dieta de estas personas que se encuentran alrededor de una mesa compartiendo tal vez una cena. La obra es escalofriante en todos los sentidos. La pueden ustedes contemplar en el Museo Van Gogh de Ámsterdam. Hay un museo específico dedicado a la obra de este autor o de otros artistas que tuvieron alguna relación con él. Ahí tienen ustedes, la figura es conocida, una imagen de Van Gogh. Hay alguna película sobre este personaje interesante, en mi opinión. Bueno, esa barba rojiza, ojos azules, era uno de sus rasgos fisionómicos. Gente modesta, en definitiva, familia, bueno, pues acomodada, pero con problemas en definitiva, de estabilidad social en algún sentido por parte de este pintor. Este autorretrato se conserva actualmente en el Art Institute de Chicago, en Estados Unidos. Hay muchas obras de este pintor en aquel país. Ahí tienen cómo era la habitación de Van Gogh en su casa de Arles, en el sur de Francia. El dormitorio de Arles, en otro de los muchos museos e interesantes que hay en Ámsterdam,
Esta imagen deliciosa, hay más de una versión, con una cama modesta, unas sillas todavía más modestas, una pequeña mesilla, eso sí, algunos cuadros colgados aquí y allá, suelo de madera, etc. En definitiva, bueno, pues unas condiciones precarias de vida que vieron transcurrir la de este pintor durante muchos años en aquella localidad. Fue visitado por Gauguin en alguna ocasión, pintaron juntos, pero esa relación acabó mal, como tal vez ustedes sepan, tal vez, insisto, a través de alguna película que existe al respecto. Ahí tienen otra imagen interesante, en este caso un café de aquella localidad de Arles, con, bueno, pues las mesitas típicas, la gente que está tomando pues un café o alguna de las bebidas más o menos fuertes a la que son aficionados los franceses, reloj por aquí, unas lámparas por allá, una mesa de billar, etc. Y bueno, todo ello con una luz artificial, una escena 100% de interior, pero en la que, pese a ello, destacamos pues la presencia de colores muy vivos en el propio suelo, en la mesa de billar, en las paredes y en alguno de los muebles que llenan la estancia. Café Nuit. Importante que volvamos al exterior y ahí tienen ustedes una obra muy emblemática de Van Gogh. Vamos a ver, las obras de Van Gogh, evidentemente, pues podemos verlas hoy en este o en aquel museo, alguna de ellas en alguna colección privada, pero es importante que recordemos, creo que quienes me escuchan lo sabrán muy bien, que Van Gogh tuvo graves problemas existenciales, finalmente se suicidó y uno de sus problemas era su relación con la pintura. Era un hombre de sentimientos muy fuertes, ayudado por su hermano, pero luchando contra la adversidad, en una pues, relación en cuanto a su psicología difícil en muchos sentidos. Sus problemas como autodidacta en la pintura pues nos llevan también a este tipo de marco concreto, vivencial. Esta obra que estamos viendo aquí, una obra preciosa, evidentemente, Viñedo Rojo, es el título, Viñedo Rojo. Bueno, pues un riachuelo, una serie de personas trabajando sobre estos viñedos rojos, probablemente ya la recogida de la uva. Tiene el detalle de que es el único cuadro que Van Gogh vendió en vida. Tuvo graves, enormes problemas de supervivencia, necesidades económicas de todo tipo, todo lo que ustedes quieran o puedan pensar, y en particular su obra, pese a las ayudas de su hermano y de algún amigo, su obra fue de muy difícil venta. De hecho, en vida, subrayo en vida, solo vendió este que estamos viendo aquí. Eso sí, después de muerto, se pagaron sumas astronómicas, se siguen pagando, por alguna de sus producciones más emblemáticas que podemos considerar. Sigamos adelante. Ven ustedes la peculiar forma que tiene Van Gogh de pintar unos lirios, en este caso tal cual. Verdes, azules, blanco, algún tono anaranjado o amarillo por aquí o por allá.
Es una técnica diferente a la de otras de sus obras. Ningún personaje, en definitiva, sino simplemente un espacio silvestre, posiblemente, de las proximidades del lugar en el que vivía. Museo Paul Getty en Los Ángeles. Es un museo importante, muy importante, diría yo, con una colección fantástica de obra, obviamente estadounidense, pero también mucha producción europea de todas las épocas. Una obra sorprendente, atractiva, emblemática, muy reconocida por quienes contemplan la producción de este pintor tan singular, que es La noche estrellada. En este caso, la luz es escasa. Estamos en una noche, claro, y junto a esa pequeña aldea, con la torre de su iglesia, etc., algún ciprés en primera línea, unas montañas al fondo, en este caso con tonos oscuros, básicamente azulados en su mayor parte, nos llama muchísimo la atención la muy peculiar e inolvidable forma que tiene Van Gogh de representar esa noche estrellada. No hay nubes, el cielo luce en todo su esplendor, vemos una luna, vemos muchas estrellas por aquí y por allá, vemos en definitiva alguna nubosidad que forma parte del paisaje y todo ello formando un conjunto y estableciendo un contraste con el paisaje propiamente dicho terrestre de la parte inferior. Un juego de colores magistral, un canto a la creación, un canto a la inventiva, un canto a la efectividad, un canto a la belleza que Van Gogh nos deja de forma magistral en este lienzo sin par. Importante también, como ven todo, en su propio entorno. La iglesia de Auvers, por lo tanto, la tierra en la que vivió el pintor durante algún tiempo. El lienzo se conserva hoy, es un lienzo muy conocido de la producción de Van Gogh, que es de cientos de obras, o sea, he tenido que hacer una selección costosa, difícil siempre, en el caso de este autor, mucho más. La obra se conserva, como les decía, en el Museo d'Orsay de París, que tiene una gran colección. De modo que si quieren ver obras de Van Gogh, ya saben, Ámsterdam, en su propio museo o en algún otro de esa localidad, en otros museos del mundo, el Museo Pushkin de Moscú tiene alguna obra de ella, la del Viñedo se encuentra allí, y finalmente esta preciosidad de lo que es un paisaje absolutamente singular. Habría que decir que las obras de Van Gogh, pues, aunque no lleven firma en algunos casos, etc., no cuidaba demasiado ese detalle, pero son realmente inconfundibles en cuanto a la calidad y personalidad del dibujo, realmente formidable, sencillo, breve, acotado, pero muy expresivo. Sin duda alguna el paisaje, sin duda alguna el color, todo ello bañado por una luz importante y con unos celajes, vean de nuevo realmente muy importantes y afortunados. Campos de Cordeville, Campos de Cordeville, un paisaje sin personas como tal,
estamos plener, pero estamos obviamente muy, muy lejos del impresionismo. Cuidado con esto, por favor. Sé que nadie incurrirá en ello, pero atención, Van Gogh no es un pintor impresionista. Es un pintor post-impresionista que llenará las décadas siguientes con plena naturaleza, con obras tan atractivas como las que hemos visto aquí esta tarde, y le acompañará en esa travesía, entre otros muchos que obviamente no mencionaré, pintores tan importantes como Gauguin, que tuvieron relación con el que hemos visto esta tarde. Muchas gracias a todos.